Lo curioso es que nuestra entrevistada murió en 1835 después de tener 10 hijos, incontables amantes, estar en un tris de ser guillotinada durante la Revolución Francesa, contribuir a acabar con el reinado del terror y hacerse íntima amiga de la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón. Nuestra invitada cree que nos engaña, se hace pasar astutamente por la escritora Carmen Posadas, pero nosotros queremos hablar con Teresa Cabarrús. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No nos engañas. Soy Teresa Cabarrús. No nos engañas. Carmen, Teresa, muy buenas tardes, encantado de estar con nosotros. Muy contenta de estar aquí. Un placer, siempre es un placer volver a verte. Carmen Posadas, como decía Gustave Flaubert de Madame Bovary, Teresa Cabarrús, c'est vous, perdona por mi francés. Teresa Cabarrús, c'est moi, oui. ¿Sí? Podría decirlo, sí. Es que yo cuando empecé a interesarme por este personaje, e incluso cuando terminé la biografía, no me había dado cuenta que había tantos puntos en común, pero sí, nos parecemos bastante. Menos lo de la guillotina, pero... No, por suerte eso no. Pero que eso no... De momento tengo la cabeza encima de los hombros. Sí, una cabeza en su sitio. Sí, incluso metafóricamente. La cinta roja, la última novela de Carmen Posadas. Te metes en la piel de un personaje histórico fascinante, como siempre, por desconocido, porque no tenemos idea de quién era Teresa Cabarrús. ¿Sabes qué es curioso? Yo he hecho la prueba en Francia, he preguntado por la calle, así cualquiera que pasaba, si conocía a Teresa Cabarrús, si lo conoce todo el mundo, quiere decir que es un personaje conocido a nivel calle, y sin embargo aquí en España es una perfecta desconocida, y fue un personaje muy importante. De hecho, ella es la que acaba con el régimen del terror, o sea, colabora a la caída de Robespierre. ¿Oíste hablar de ella hace mucho? Bueno, tampoco tantos, pero hace algún tiempo. Un montón. Fue curioso porque en mi época, cuando estudiábamos historia, nunca llegábamos al final del libro. Siempre te quedabas a medias, ¿sabes? Entonces yo me aburría en las clases y miraba las estampitas de lo que venía adelante, y una era un retrato de una mujer muy guapa, y abajo ponía: Teresa Cabarrús fue aventurera, espía, amante de asesinos y emperadores, princesa, marquesa y madre de 10 hijos. Y dije, qué barbaridad esta mujer, qué vida, cómo consiguió hacer tantas cosas. Pero llegó el final del curso, se acabó el curso y no llegamos a ese capítulo. Al año siguiente no estaba la foto de Teresa Cabarrús y durante muchos años la olvidé. Y después, años y años después, en el Banco de España, viendo un cuadro de Goya, que es el del fundador del Banco de España, que se llamaba Francisco Cabarrús, me contaron que era el padre de mi aventurera, espía y todas esas cosas. Y entonces, como la vida te puso a la mujer en el camino. De vuelta me la puso en el camino. Son pequeños detalles que al final los vas uniendo todos y tienes el gran personaje. Voy a leer una frase de Teresa Cabarrús en la cinta roja. Dice: yo siempre he reivindicado la frivolidad, que me parece el mejor antídoto contra los rigores y desdichas de este valle de lágrimas. ¿Aquí habla Teresa o habla Carmen? Las dos cosas. Yo se lo puedo suscribir. De todas maneras, el libro está hecho a base de muchas cartas de Teresa, y he podido, reconstruir diálogos, reconstruir pensamientos de ella. Y ella era una mujer sumamente frívola, pero también muy generosa. La llamaban Nuestra Señora del Buen Socorro, porque salvó de la guillotina a miles de personas. Y a ella misma. Exacto. Cosa importante, de paso salvó su propio cuello también. Cosa importante si uno tiene intención de pasar a la historia. Bueno, hay un esfuerzo enorme de reconstrucción y de investigación en el libro. Empieza... esto que no lo hace todo el mundo, que no todo el mundo se pone a bucear, investigar, basta a veces con una serie de notas o con lo que encuentra uno en la Wikipedia, pero empieza a ser casi más fascinante para un autor el hecho de escribir un libro o el hecho de investigar sobre el libro que vas a escribir. Tienes razón, a mí lo que más me divierte es la parte que estás haciendo pesquisas como si fuera un detective, ¿no? Tratando de encontrar... que a veces parece que lo del libro no es más que, ya que he hecho todo esto, voy a tener que escribir un libro. Es verdad, pero sí he podido encontrar, por ejemplo, una carta inédita de Napoleón a ella. También me ha interesado mucho lo que llaman los franceses la petite histoire, ¿no? Alrededor de la gran historia hay cantidad de anécdotas que se van desde, por ejemplo, de cómo eran los métodos anticonceptivos. Nosotros creemos que eso es una cosa muy moderna. Bueno, pues no sé, por ejemplo, Casanova ya utilizaba un condón, ¿no? Los fabricaban a base de tripa de gato, imagínate cómo sería aquello. No, hoy no se vende, ¿no? No, verdad, no tendría mucho éxito eso, ¿no? Pero bueno... O todo lo contrario, que nunca se sabe. Lo mismo arrasaba el según la antigua receta. Sí, puedes poner, esto lo utilizaba Casanova, ¿no? ¿Está asegurado que esto...? Mano de santo. Sí. Bueno, han cambiado muchas cosas, pero en el libro hay algo que, claro... Como hablas de Francia, y aquí todo lo francés pues ya se pone en entredicho simplemente por serlo, en el libro desmitificas la toma de la Bastilla, que esto me parece una buena idea, desmitificarlo,
Pero de verdad no fue para tanto. Pues la toma de la Bastilla es bastante curioso porque era el bastión, digamos, del oprobio, del ancien régime, de todo lo que significaba los reyes, la decadencia, etcétera, etcétera. Y una semana antes estaba ahí encerrado el Marqués de Sade, y el Marqués de Sade se dedicaba a hacer propaganda negativa con una trompeta que se había fabricado con un orinal. Y entonces él gritaba desde las almenas: sálvenos, están matando a todos, están asesinando en este momento a 40 infelices, no sé cuánto. Entonces, de alguna manera eso también contribuyó a la toma de la Bastilla, y cuando cayó la Bastilla descubrieron, primero, que el Marqués de Sade no estaba porque se lo habían llevado a un manicomio de loco que estaba justo 4 o 5 días antes, y después que solamente había 7 prisioneros, de los cuales 2 eran locos, uno era un libertino y también aristócrata como el Marqués de Sade, que estaba ingresado por voluntad de su familia, y después 2 falsificadores. Eso es todo lo que había en ese bastión del oprobio. O sea que la historia, claro, el pasaje de la historia es como esto. Ya, pero es interesante investigar y a ver todo lo que había. Teresa sabemos si ella conocía al Marqués de Sade, ¿no? No, yo creo que no llegaron a coincidir, porque el Marqués de Sade estaba, lo había ingresado su propia familia en la Bastilla porque estaba loco como una cafetera, y entonces una de las prerrogativas que tenían entonces los aristócratas era que le podían pedir al rey que encarcelara a un personaje en concreto. Así pasó con Marqués de Sade, lo quitaron de en medio porque estaba muy loco. La palabra ha tomado, claro, en estos tiempos modernos un tinte peyorativo, pero los libertinos como personas, hablo, o sea, como gente. Era como, voy a pasar esta tarde con los libertinos, porque luego el libertinaje toma ese carácter peyorativo, pero ¿cómo eran los libertinos? Pues mira, yo tengo una gran admiración por el Marqués de Sade como escritor, porque yo creo que ese nombre que le han dado, Divino Marqués, es no por sus andanzas amorosas, que fueron muchas y muy variadas, como se sabe, sino porque era un grandísimo escritor. Él consigue contar todas sus aventuras de un modo muy poético, o sea, que realmente está contando las cosas más bestiales, pero con una gran elegancia y con una gran inteligencia. Pero es curioso que él apenas vivía esto, era fantasía suyos, ya encarcelado, ¿no? Su vida sentimental era más bien normal. ¿Semental o sentimental, Tom? Ambos. Bueno, él había sido un gran libertino. Luego en la cárcel pues hacía lo que podía, claro. De todas maneras sí podían entrar mujeres en la cárcel. En concreto, la cárcel en la Bastilla, el Marqués de Sade tenía una habitación de buenas dimensiones, con una biblioteca de más de 300 volúmenes. Se había llevado sus propios muebles, tenía una mesa de billar, o sea, ¿no? Era una cárcel bastante cómoda, una celda bastante cómoda. Venimos hablando de los libertinos, con lo cual esta pregunta no es muy pertinente, pero ¿no echas de menos ninguna costumbre y ninguna moda de aquella época? Bueno, a mí lo que me ha sorprendido es la gran libertad que había en esa época. No estamos hablando ahora de libertinaje, sino de libertad. De hecho, la Revolución Francesa es la primera vez que la mujer sale de la esfera de lo privado y entra en la esfera de lo público. Las mujeres fueron muy importantes en la Revolución Francesa, empezando, por ejemplo, por las pescaderas que invadieron Versalles antes de la toma de la Bastilla, siguiendo por Carlota Corday, pasando por Madame de Staël, por Madame Roland. Todos son personajes muy importantes, y es la primera vez que la mujer tiene un papel público, digamos, en la historia. Y volviendo a Teresa, lo de las armas de mujer, porque por momentos esto pasa en el 2008 y dices, pero bueno, lo que tenía, y sus armas eran las de mujer, y ¿qué tiene eso de malo? Claro, además yo soy gran partidaria de las armas de mujer. Las feministas esto lo encuentran, que no hay que utilizar las armas de mujer, no sé por qué, porque realmente si las tenemos, porque no las Pero vamos ¿por qué no a utilizar? utilizamos nunca el término armas de hombre para hablar de lo que los tipos Porque somos las capaces armas de hacer? hombre se entienden como las pistolas, las espadas y cosas por el estilo. En cambio, las armas de mujer son sus armas de seducción, su forma de convencer. Mucho mejor que el otro es. ¿Verdad que sí, no? Vamos, eso no hay discusión posible. Sí. Pero Teresa no dudó en ningún momento de utilizar ninguna de sus armas. Ella era una mujer muy inteligente, era muy guapa, y esa combinación es bastante eficaz. Lo que ella hacía era utilizar su inteligencia para mover los hilos. Era un poco como el maestro de títeres, ¿no?
La cinta roja, Carmen Posadas, que fue Premio Planeta con Pequeñas Infamias, entre sus últimas novelas La Bella Otero,